hablar del Líbano es hablar de un centro de conflictos en que conviven y luchan entre sí las posiciones que hablan de la liberación nacional, justicia social, y aquellas que hablan del sometimiento y el colonialismo. El Líbano contemporáneo es un país aún con tareas pendientes de descolonización. Todavía la presencia del imperialismo francés, incluso de Estados Unidos, hace lo suyo. Esa es una parte del Líbano. Pero también está la parte fundamental de quienes luchan por la soberanía y la independencia y se ponen al lado de sus hermanos palestinos, que es la resistencia del Líbano, las fuerzas democráticas, populares, con varios partidos. Uno de ellos, el más destacado, es Hezbollah, quien ha cumplido un papel heroico, incluso entregando los mejores líderes, los líderes fundadores en esa resistencia, que han sido asesinados por el ocupante sionista. El Líbano vive en una situación muy compleja en lo económico, con un 44% debajo de la línea de la pobreza, en algunos lugares rurales prácticamente el 62%. Tenemos una destrucción permanente con los bombardeos que hace la entidad sionista, bombardeos que significa destrucción de viviendas, destrucción de escuelas, hospitales, iglesias, universidades, centros de trabajo, ¿no? Industria, inclusive plantaciones. A pesar de eso, el Líbano existe y produce esa maravilla que significa ser solidario con el pueblo palestino. Incluso, producido inmediatamente la acción de resistencia del 7 de octubre del 2023, el día siguiente, el 8 de octubre, el Líbano, Hezbollah, abrió un segundo frente para descomprimir todo el ataque que se iba encima de Gaza para atraerlo hacia sí. Y esa es una muestra solidaria muy profunda. Es una muestra de decir, también somos y estamos con Palestina. Claro, el Líbano alcanza su independencia en 1943. 1946 se van las tropas francesas. De cualquier manera, 1948, con el Nakba, significa la salida de Palestina, de casi 1 millón de palestinos. Muchos se refugian en lo que es el Líbano. Y la realidad política y social del Líbano tiene una gran influencia con la presencia del pueblo palestino. Y la solidaridad se expresa inmediatamente. Pero el Líbano vive en esa contradicción, en esa lucha entre sectores que todavía sueñan con ser sirvientes del imperialismo fundamentalmente francés y por lo tanto norteamericano y prosionista, ojo, y una parte importante, su parte más sana, que lucha por la liberación como país, pero al mismo tiempo unida a toda la liberación de los pueblos de Asia Occidental, particularmente del pueblo palestino. Tenemos la seguridad que ese país pequeño encontrará su derrotero y también en forma maciza y unitaria estará siempre en el eje de la resistencia, y los partidos que allí están, que están por ese camino, seguramente van a imponer su punto de vista porque el pueblo requiere eso. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. La prensa hegemónica occidental, cuando se refiere al Líbano, habla como un oasis de civilización europea que se habría perdido.
algo que de alguna manera le vino una suerte de maldición y dejó de ser ese país que prometía la democracia occidental y la vida al estilo francés. Lo cierto que el Líbano contemporáneo, desde su independencia, una independencia que todavía es mezquina, desde su independencia en 1943, ha estado al lado de Palestina. Ha recibido una cantidad de agresiones de parte de los sionistas ocupantes de las tierras palestinas, numerosas. También el ocupante sionista se ha llevado lo suyo, no le ha sido gratis, ha tenido derrotas en eso. El Líbano tiene luces y sombras. Para hablar hoy día sobre el Líbano, sobre su pueblo, sus organizaciones, sobre la resistencia, estamos con Àlex Anfrús, que es de nacionalidad catalana. Él está hoy día en Casablanca, es un investigador y periodista independiente, también un educador, profesor y analista política en varios medios de comunicación internacionales. Es coautor del documental Palestina, La verdad asesinada, Voces por la Paz. Bienvenido, Àlex Anfrús, a nuestro programa Negro y Blanco por Hispan TV. Hola, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un placer. Àlex, ¿cómo podemos definir al Líbano contemporáneo en cuanto a sus contradicciones sociales, políticas, a la injerencia imperialista fundamentalmente francesa y todavía norteamericana en la educación, en muchas áreas, ¿no? Y en ese mundo, ¿cómo es posible que se anide, se desarrolle y florezca la resistencia y la solidaridad con el pueblo palestino? Bien, el Líbano tiene una historia particular. Podríamos decir, si escuchamos, por ejemplo, uno de los grandes intelectuales recientes, contemporáneos, George Corn, recientemente fallecido, que analizó la identidad diversa del Líbano, sobre todo en función de la realidad de la montaña y de las ciudades. Históricamente, lo que ha sucedido es que el Líbano tiene una composición a nivel de la población en la que las comunidades, las comunidades confesionales, lo que se ha venido a llamar el confesionalismo, fue, la verdad, afianzado por la presencia extranjera. Es decir, que ya desde el Imperio Otomano, cuando era el Monte Líbano, que se había reconocido como una entidad autónoma, luego dio paso después del desmantelamiento del Imperio Otomano al control por parte de Francia. El colonialismo francés se apoyó en ese comunitarismo, en el hecho de las diversas comunidades confesionales. Por lo tanto, este es un factor que en realidad ha jugado en las tensiones que ha tenido lugar en el Líbano desde la independencia. Es muy conocida, pues, el periodo de la guerra civil, que no tiene en sí una explicación de guerra religiosa, pero sí que, digamos que la visión de la sociedad progresista o reaccionaria se apoyó en la existencia de estas comunidades también religiosas, digamos, en función, digamos, para sus propios intereses. Lo que es verdad es que las potencias extranjeras han estado muy presentes en el Líbano y han estado, pues, manejando a su propio beneficio esos intereses. Es muy importante recordar, sin embargo, que el nacionalismo libanés también es una realidad por encima de esa pertenencia comunitaria o religiosa, y que esa identidad nacional libanesa también
está de manera indisociable ligada al destino del pueblo palestino. Creo que es algo muy importante, como has apuntado, es muy importante ese tema de la solidaridad con el pueblo palestino, puesto que desde la implantación de un Estado sionista en la región se produjo la expulsión de más de 700.000 refugiados palestinos en la región y más de 100.000 fueron acogidos en la sociedad libanesa. Así que ese es un factor que ha jugado su papel en la historia reciente y por lo tanto también la resistencia a las continuas agresiones del sionismo contra el pueblo libanés es un elemento muy importante a tener en cuenta. Sí, en esa misma línea es bastante marcante, ¿no?, que inmediatamente producía la creación artificial de esta entidad del Estado, el así llamado Estado de Israel, ¿ya? El Líbano tomó una posición beligerante en términos generales, digamos, ¿ya? Y eso es algo que marca la historia, ¿no? 1948, prácticamente inmediatamente el Líbano toma una actitud de estar con los palestinos, de abrirles sus puertas, de estar con ellos, se desarrolla también la resistencia. ¿Qué influencia ha tenido, estimado Alex, la presencia de los palestinos en la conformación y en el pensamiento de lo que es el Líbano actual? Bueno, yo diría que los derechos del pueblo palestino forman parte de la identidad de los pueblos árabes, lo cual no significa que no hayan realidades nacionales, que no haya una identidad nacional de cada país, puesto que si no estaríamos cayendo en la trampa también de la argumentación del sionismo y del imperialismo, es decir, que trata de borrar la identidad propia. Desde sus inicios el sionismo trató de borrar la identidad palestina, considerando que eran árabes y que debían ser expulsados a países vecinos. Sin embargo, la identidad nacional palestina tiene su fundamento, tiene su historia, tiene sus luchas, y lo que es muy importante tener en cuenta es que, yo creo que el pueblo libanés hay que recordar que desde el inicio de ese proyecto de creación del Estado sionista ya hubo una masacre en particular, la masacre de Ula, que tuvo lugar, y la agresión fue desde el comienzo. Así que eso no se puede borrar de la memoria. Alex, vamos a ir a una pausa y volvemos inmediatamente. Estamos de vuelta con Alex Anfrons. Alex, tú nos estabas diciendo que había que saber distinguir la nacionalidad del pueblo-nación palestina como tal, ¿no?, y también la nacionalidad del pueblo-nación libanés. Estabas profundizando un poco eso. Adelante. Me parece importante tener en cuenta que, en la conformación de una nación, pues juegan diferentes factores, pero digamos que el sentimiento de un pueblo de pertenecer a esa nación es algo que no puede ser borrado por la fuerza. La identidad del pueblo palestino existe. Yo he podido testimoniar, he podido visitar Cisjordania en varias ocasiones.
esa identidad nacional va más allá de las creencias, en particular religiosas, y hay un proyecto de sociedad y hay un diálogo dentro de la sociedad que permite proyectarse. En el caso del Líbano, las agresiones, estamos en la cuarta agresión militar, la cuarta invasión en el Líbano, históricamente, y ha tenido lugar una serie de masacres, históricamente también, contra la población libanesa civil. El año 2006 fue la inmediata agresión sionista antes de la actual, 2024, y ese resultado, esa agresión se concluyó con una derrota del ejército sionista. Hezbollah, conocido como la resistencia islámica de confesión chií, obtuvo un gran impacto como el único ejército, digamos, o la única organización militar árabe capaz de derrotar históricamente a ese ejército criminal. Así que se trataba pues de acabar, digamos, con ese ejemplo, pero me parece importante pues recordar que dentro de la doctrina del ejército sionista, en el 2006 también se aprobó la doctrina Dahiyeh, que corresponde al nombre de un barrio de Beirut, en la cual se establecía que poco importaba las pérdidas civiles libanesas o de cualquier país, es decir, que el ataque a población civil no debía ser tomado en consideración. Así que estamos claramente dentro de ese concepto de ataque indiscriminado a la población civil, que es lo que ha también jugado dentro de la actual configuración desde hace ya más de un año de la ofensiva en Gaza, ¿no? Que por muchos observadores internacionales ha sido ya caracterizado como un genocidio. Así es, pero el genocidio ha sido de tal naturaleza que tiene impactado al mundo, sin duda. Y esto es muy importante. ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, los acontecimientos en Siria, o cómo tú crees que van a impactar en las capacidades de la resistencia y fundamentalmente de Hezbollah y de otras fuerzas de resistencia libanesas, ¿no? Tanto por la soberanía del Líbano como en apoyo al pueblo-nación palestina? ¿Cómo impactará aquello? ¿Cómo se ve eso en Asia Occidental? Hay dos lecturas de la situación. Una basada en lo que podríamos calificar, digamos, la mirada geopolítica. La geopolítica, pues, esa correlación de fuerzas, de potencias a nivel internacional por el dominio de territorios, por diferentes proyectos estratégicos. Pero en lo que respecta a la otra mirada, que es la que yo privilegio, es la mirada de los pueblos, si tenemos en cuenta lo que ha pasado con el golpe de Estado en Siria, evidentemente es un revés a nivel de la alianza, del apoyo que puede haber ofrecido ese territorio, el territorio de Siria, en lo que se considera pues un eje de la resistencia, que como estaba explicando nació a partir, yo creo se desarrolló, se afianzó a partir de esa derrota del 2006 y de esa victoria de Hezbollah. Pero Hezbollah no es históricamente el único actor que ha resistido al proyecto del ejército sionista criminal. Y por esa razón, insisto, es muy importante tener en cuenta de que antes de la creación de Hezbollah se remonta al año 1982. La historia no se detiene en la visión, digamos, geopolítica de los grandes actores de las grandes potencias. Aunque sea un revés y pueda jugar un papel, digamos, en la disminución de un apoyo, en particular de armamento o de a lo mejor infraestructura, eso no significa el fin de la resistencia. El pueblo libanés ha resistido antes de la creación de Hezbollah. El pueblo libanés también ha reclamado su soberanía, su independencia, frente tanto a la invasión sionista como a otros actores regionales que se han entrometido en la política de ese país. Tenemos que tener en cuenta que el Estado libanés está en una situación con la cuarta mayor deuda en el planeta. O sea, es un país
destruido a todos los niveles económicamente, también por ese juego de actores internacionalmente desde inicios de los años 90. Por lo tanto, es un conjunto de elementos que hacen que el pueblo libanés, incluso en esa situación tan frágil, ha estado pues resistiendo. Y esa resistencia no va a terminar. Es la resistencia de los pueblos. Y se ha expresado en diferentes escenarios y en diferentes conflictos históricamente. Creo que sería un error que ante esa ofensiva occidental de la OTAN en la región y ese revés para lo que podríamos considerar una alianza favorable a la defensa del pueblo palestino, del pueblo libanés, pero esa resistencia va a continuar de una o de otra forma. Así es. Mira, el actual secretario general de Hezbollah ha pedido que el Estado libanés, que el ejército libanés, actúe con valentía y asuma como tal el enfrentar, digamos, a la agresión sionista. Esta contradicción se podrá ver favorecida hacia los sectores más reaccionarios, por decirlo de alguna manera, o este llamado del secretario general podrá tener una mayor influencia para convocar a la unidad nacional libanesa contra la entidad sionista. ¿Qué opinas tú sobre esa contradicción en este momento? Bueno, en primer lugar, una cosa importante destacar es que Hezbollah es un movimiento, como decía, de resistencia, en particular confesional, que se ha reforzado dentro del sistema político libanés, un sistema político fragilizado por el papel de diferentes actores, en particular Arabia Saudí ha estado muy implicada, digamos, en la política económica del Líbano, con una serie de actores como Rafik Hariri, y también en todo lo que es el endeudamiento, la privatización, y eso ha creado una situación económica muy, muy deteriorada, con más del 80% de la población en la pobreza. Se le suma también el problema de los desplazados internos. La actual crisis ha sido también con cerca de 1 millón de desplazados internos por el conflicto. También se le suma la llegada de población siria. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de toda esta situación, Hezbollah no es más que la catalización, digamos, de una resistencia que es una resistencia nacional del pueblo libanés. Contrariamente a la categoría de terrorista que se le ha aplicado desde la narrativa propagandística occidental y sionista. Es una resistencia nacional, no es la única, hay otras fuerzas progresistas y de resistencia, pero el ejército libanés, el Estado libanés en la actual situación de las cosas no es de confianza, porque lo hemos visto en los pasados años. No hay un gobierno libanés realmente propiamente dicho. Es una situación de gran fragilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta pues, el apoyo popular a la resistencia. Eso creo que sí que es el factor importante. Lo cual, evidentemente, juega también en el hecho de que la propaganda trata de atacar, o sea, a justificar los ataques a la población civil diciendo que allí está escondido armamento. Eso no es verdad. El ejército sionista ha bombardeado más de 50 hospitales, ha bombardeado todo lo que son recursos hídricos de distribución de agua, centros de atención primaria, escuelas. O sea, los ataques a la infraestructura civil no se pueden justificar de ninguna manera. Pero eso es la estrategia de un ejército criminal que trata de castigar a la población civil porque sabe que este movimiento de resistencia tiene un apoyo en la población civil. Así es, Alex. Al final de enero se acaba el plazo, ¿no es cierto?, del cese al fuego, que no lo han respetado para nada la entidad sionista y ha continuado, digamos, con una cantidad de barbaridades. Alex, te agradecemos muchísimo estar con nosotros, haber estado con nosotros en este programa, ya aquí en Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.